entre nosotros. Gracias porque tú nos permites, Señor, nuevamente escucharte. Nos permite, Señor, estar reunidos en tu nombre para seguir caminando juntos hacia tu Pascua. Ayúdanos en este caminar. Si hemos experimentado cansancio, tristeza, desaliento, si hemos querido desistir y queremos salirnos del camino, Señor, hoy te pedimos tu gracia para que podamos renovar nuestras fuerzas y que seas tú obrando en nuestras vidas, en aquellas limitaciones y debilidades que tú bien conoces que tenemos. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven con tu poder, porque tú eres el único que puede ayudarnos en medio de tantas dificultades por las que atravesamos. Ven, Espíritu Santo de Dios, ayuda a nuestra debilidad. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven a suplir lo que nos ha hecho falta. Ven, Espíritu Santo de Dios, llena nuestro corazón de lo que necesitamos para seguir avanzando, sin cansarnos, sin detenernos. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven, poder de lo alto. Ven, Espíritu Santo, como esa fuerza que has derramado en muchos personajes de la historia de la salvación. Ven, Espíritu Santo, hazlo también en nosotros. Hoy te presentamos esta petición, Espíritu de Dios, te necesitamos. Ven a sanar nuestros cuerpos fatigados, ven a sanar toda herida. Ven, Espíritu Santo, a darnos fuerzas, a darnos el ánimo, a darnos el deseo, la motivación. Ven, Espíritu Santo de Dios, quita todo cansancio, toda pesadez, todo obstáculo, toda atracción que está sugiriendo el enemigo y que me está distrayendo de lo verdadero, importante y necesario en mi vida personal, en mi vida espiritual. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven. Lléname, lléname, dile lléname, 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 lléname de ti.
a nuestro Espíritu Santo. Fortalece nuestras rodillas vacilantes, nuestras rodillas cansadas, nuestras manos torpes. Ven, Espíritu Santo de Dios, derrámate con poder. Ven, Espíritu Santo, fuego de Dios. Quema todo aquello que nos impide avanzar. Quema todo aquello que no es de Dios y que nos está distrayendo. Ven, Espíritu Santo de Dios. Llena nuestro corazón con tu paz, con tu amor, con tu presencia. Llena el lugar donde nos encontramos. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo. Tocamos tu presencia, Señor Jesús, con tu sangre preciosa. Sellamos nuestro corazón y todos nuestros sentimientos, emociones. Sellamos nuestra mente, nuestros pensamientos. Sellamos, Señor, nuestro cuerpo, nuestro ser físico y espiritual. Sellamos nuestros sentidos espirituales para poder escucharte solamente a ti. Y que tu sangre preciosa, Señor, nos cubra y nos proteja de todo mal y de todo peligro. Que podamos ser liberados de toda ignorancia, de toda duda, de todo temor, de todo engaño del enemigo. Con tu sangre preciosa, Señor, sellamos este momento de oración, esta reflexión, también los aparatos que estamos usando, el internet. Quede sellado con tu sangre preciosa, Señor, para que tú canceles toda interferencia y acción del maligno, toda comunicación, intercomunicación, quede sellada con tu sangre preciosa. Y cancelada todo aquello que viene del mal. Nos sellamos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos. Al menos ahí la llevamos. Ya estamos en esta última parte de ver los vicios y virtudes, ¿verdad? El día de hoy es el último vicio que vamos a ver de la parte de la soberbia, ¿sí? Y precisamente es este que se llama rebeldía. Este rasgo, manifestación de la soberbia, la rebeldía, ¿sí? Pues el rebelde es un orgulloso frustrado. ¿Se acuerdan que veíamos que el orgulloso se quiere poner siempre por encima de los demás, ¿verdad? Es una actitud de superioridad, pero el rebelde, como es menos dotado en este aspecto, no puede hacerlo, pero no puede ponerse por encima, pero lo hace de forma lateral.
Entonces, intenta destacar de otra forma, de otro modo, y lo hace a través de la excentricidad, ¿sí? Son personas excéntricas que quieren llamar la atención con su estilo y con su forma de vestir, de actuar, de pensar, de maquillarse, de etcétera, ¿no? Entonces, el rebelde se opone por sistema a lo común, ¿sí? Evita ser como los demás, ajá. Como todos los demás, ajá. Para él es su escape y entonces está en oposición a lo común. Entonces, la respuesta habitual del rebelde siempre va a ser lo contrario, ¿sí? O sea, llevar la contra, como dicen, a responder ante una respuesta A, él siempre va a decir B, ¿sí? Si es blanco para él, para la persona, él va a decir, no, es negro, ¿no? Siempre tiene que ir en contra. Es su manera de mostrarse como diferente, ¿sí? Por eso la rebeldía es la ilusión de ser diferente. Es una ilusión y ahorita vamos a ver por qué. A él le gusta cuando le llaman original, original entre comillas, ¿sí? Le gusta que le llamen o que le vean como alguien original, que sea diferente a los demás y por lo tanto le molesta cuando no lo notan o no lo dicen tan alto, ¿no? Hay rebeldías justificadas, ¿sí? Hay personajes en la historia que nos han enseñado también que hay rebeldías sanas, buenas, maduras, ¿sí? Y están justificadas. Y que estas personas, pues, fue por una causa noble, ¿sí? Encontramos a Martin Luther King o Mahatma Gandhi, ¿no? Que ellos buscaban el bien del pueblo, de su raza. Y ahí no hay egoísmo, al contrario, sufrieron muchas, incluso humillaciones, ¿no? Entonces ahí podemos ver que hay una rebeldía buena, pero tiene que ver con la madurez y que realmente esté centrado no en el egoísmo, sino al contrario, es una rebeldía madura, justificada y fecunda, ¿sí? Porque dio frutos, lo vemos en estos dos personajes, ¿no? En cambio, la rebeldía de la que estamos hablando es una rebeldía inmadura, sin causa, ¿sí? Sin causa, es decir, el rebelde lo que quiere es que se note, ¿sí? Ser notado, ser visto, ser ahí alguien diferente. Entonces tiende a salir del anonimato. Tiende a salir del anonimato entonces con posturas afectadas, unas posturas no adecuadas, no sanas, actitudes atípicas, o sea, que sale de lo típico, de lo normal, de lo común, y expresiones que van a atraer o que quieren atraer la atención de los demás. Entonces podemos encontrar a varios tipos de rebeldes y encontramos al rebelde exótico. Pues obviamente es todo excentricidad, vestimenta, ¿sí? Palabras, la vestimenta es estrafalaria, ¿sí? El cabello de colores, la piel,
tatuada, ¿sí? Precisamente porque es su manera de llamar la atención. Esta rebeldía asume incluso el carácter de colectivo, se vuelve como un mal entre varios, ¿sí? Como colectivo, o sea, de varios. Entonces hay grupos y encontramos grupos, ¿verdad? Actualmente, bueno, antes, como en los 60 me parece, era la onda hippie, ¿no? Los hippies. Y ahí podemos ver pues su excentricidad, ¿verdad? Les pongo de ejemplo. Actualmente, pues hay también grupos que se muestran así de esta manera, ¿verdad? Con su vestimenta rara, pantalones casi cayéndose, ¿no? Eh, todo tosco, no sé, el pelo cortado de una forma muy excéntrica, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, en la actualidad encontramos grupos que buscan originalidad y una identidad propia, ¿sí? Se segregan de la sociedad, no porque la sociedad los margine, sino porque ellos así quieren vivir. Es su distintivo, ¿sí? Quieren ser marginados, o sea, por sí mismos, porque así ellos quieren vivir. Es desafortunadamente, pues ahí encuentran estilos, formas, costumbres muy dañinas, ¿sí? En donde háblese de bandas, pandillas, ¿no? Donde empiezan ya los jóvenes o los jovencitos empiezan a fumar, a tomar, a drogarse, y caen fácilmente en eso. Y todo por querer ser diferente, ¿no? Y andan buscando como su identidad, pero no, en realidad no se conocen a sí mismos. Existen estos grupos, por ejemplo, de feministas, donde actúan con mucha agresividad, ¿verdad? Y a propósito, hoy el Día de la Mujer, felicidades a todas las mujeres, un abrazo a todas. Igualmente, hermana, felicidades a usted también. Amén, gracias. Gracias, hermana, igualmente. Gracias a Dios que el Señor nos hizo mujeres, ¿verdad? Y que conocemos el verdadero feminismo, que es el feminismo de Jesús, ¿verdad? Cristiano, porque Él nos ha creado mujeres y por eso nos sentimos valiosas. Amén. Somos hermosas perlas de Dios. Gracias, Nara. Amén. O sea, es el regalo. Descubriendo nuestro ser de mujer, podemos impactar al mundo y podemos dar muchos valores y rescatar a este mundo que está tan perdido, ¿verdad? Entonces, en lugar de andar demostrando un feminismo radical en donde se quiere imponer una ideología contraria a la fe cristiana, pues proclamemos esto, ¿no? Que somos mujeres íntegras, valiosas y que Dios nos ha creado y así como nos ha creado el Señor, ¿verdad? Podemos dar mucho fruto, ser fecundas. Amén. Amén. Entonces, pues vamos a ver también que hay un rebelde casero, o sea, que es no tan extravagante, pero que siempre busca la forma de distinguirse, ¿sí? Su punto de vista siempre es muy particular, entonces es el que contradice siempre, ¿sí? Siempre tiene algo que opinar, pero en contra.
o matiza. Por ejemplo, si alguien dice, es que es rojo, no, es rojizo, pues ya ahí, ¿verdad? Hizo su aportación. Entonces busca lo exótico en todo, en la comida, en la vestimenta igual, pero el rebelde en este caso es el incluso que siempre está en contra, ¿sí? Siempre tiene una actitud contraria y hasta inconsciente ya no se da cuenta que tiene esta actitud contraria. Entonces, también está en el área intelectual, esta rebeldía. Es aquel que se identifica con la literatura contestataria, ¿sí? ¿Cuál es esta? ¿O qué es contestataria? O contestatario, que polemiza, ¿sí? Siempre tiene que estar en polémica. Y no sé si se han encontrado a personas que para todo quieren pleito, o sea, de todo arman un pleito y ahí se opone a todo, al sistema, ¿sí? De una manera protesta de forma muy brusca y violenta. Por eso hablaba hace un momento de las feministas, ¿no? Porque es esta parte en donde quieren exponer algo, pero vemos cómo han usado la violencia, la agresión, la destrucción, ¿sí? Hacia lo sagrado, hacia lo santo, ¿sí? Entonces, estos rebeldes en el plano intelectual, en donde leen estas novelas, libros, autores que tienden a esto, a hacer protesta, ¿sí? Contra algo que está establecido, ¿sí? Este es el rebelde casero, así se llama, casero, o sea, muy escondido a lo mejor, muy sigiloso, que no se nota como el otro que es extravagante y que se pinta los pelos y que se hace muchas cosas. En este caso, hay una forma diferente de llamar la atención y de ser diferente, de querer ser diferente. Entonces, esta es la literatura contestataria. Entonces, hay posturas incluso ideológicas, ¿sí? En este rebelde de intelectual se pone, em, se va hacia posturas ideológicas contraculturales, ¿sí? Opciones radicales, ¿sí? Como estas que veíamos, las feministas radicales. En lo profesional, pues la innovación, ¿sí? Siempre es lo suyo. Apenas llega a un trabajo, todavía ni conoce bien el lugar, la manera en cómo se lleva a cabo ahí en el sistema, ¿verdad? Y ya quiere innovar, ¿sí? Y ya quiere imponer sus ideas cuando todavía no conoce a fondo, ¿sí? Esto es muy común a veces con estos rebeldes. Y tiene incluso la tendencia de querer imponer nuevos paradigmas, de reinventarlo todo, ¿verdad? En el plano religioso, pues huye de lo tradicional, ¿sí? Pues siempre va a estar en contra, ¿verdad? Acuérdense. Entonces va en busca de espiritualidades alternativas, ¿sí? Ahí hay cuidado porque puede caer en cosas de ocultismo incluso, ¿no? Porque le llaman la atención, o sea, que lo que está de moda incluso, a veces hay así como modas, entonces, el Reiki, la New Age, eso, ¿verdad? Para llamar la atención. Y bueno, se meten en una puerta, más bien abren una puerta al enemigo, ¿sí? Y se meten a un terreno pues del enemigo. Entonces, otra expresión típica del rebelde son las manías. ¿Qué se refiere con manías? Son extravagancias,
¿sí? Entonces, es la preocupación caprichosa, ¿sí? Las manías es la preocupación caprichosa y obsesiva de realizar algo, ¿sí? De realizar algo. Preocupación caprichosa y obsesiva. Tiene estas dos características. Estas manías son tareas que son sencillas, pero que las convierte en ritos exagerados, curiosos y hasta solemnes, ¿no? Entonces, entre más manías tenga este rebelde, pues más difícil será de tratar con él, ¿sí? Y ahí está que todo gira alrededor de sus ritos, ¿sí? Y pues es una persona que es inadaptada e inadaptable, ¿sí? No se puede adaptar a la convivencia, se va complicando cada vez más, por eso es difícil convivir con este tipo de personas cuando tiene ya estas costumbres, ¿sí? Es inautenticidad, ¿sí? La rebeldía es inautenticidad, o sea, no hay nada de auténtico, ¿sí? No hay autenticidad. Piensa que y cree que él mismo es, o sea, es él mismo, pero todo lo contrario. ¿Por qué? Porque se somete a lo que le proponen los demás, se deja, o sea, depende de lo que le dicen los demás. Si yo digo A, él va a decir B. Entonces depende de lo que yo digo. Y si yo digo B, él va a decir A. Entonces no tiene ninguna convicción propia, ¿sí? El rebelde. Por eso no es auténtico, ¿sí? Por eso se llama la ilusión de ser diferente, o sea, quiere ser diferente simplemente. Y así, pues, no se conoce, no tiene un conocimiento personal, se deja llevar por el grupo en el que esté. Entonces, se somete al capricho de los demás, de la sociedad, con el fin de ir en contra. Incluso se somete al capricho de, o sea, no tiene convicción propia, se va con un grupo, pero es para ser contrario, como grupo, ser contrario a la sociedad. Ajá. Entonces, de todos modos, va en contra. Ajá. Y lo hace de una manera, o sea, tiene esta tendencia en todo, ¿sí? En todo. En la escuela, en la casa, en la iglesia, ¿sí? ¿Y por qué, por qué voy a hacer esto, ¿sí? Y se revela con los maestros, se revela contra el sistema, se revela contra las autoridades. Es impresionante que pueda darse esto en todos los planos, ¿verdad? Y no es porque tenga algo que reclamar justificable, simplemente por llevarla contra, ¿sí? Entonces, recordemos que alguien se rebeló contra Dios en el principio, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos esta tendencia de estar en contra de, ¿sí? Sobre todo en contra de Dios, en contra de la iglesia, en contra de nuestros padres, en contra de nuestras autoridades, en contra de los líderes o coordinadores que nos están guiando. En mi caso, en contra de la superiora o superiores. Ajá. Que es, ¿a quién nos asemejamos? Al que se rebeló, al rebelde, ¿sí? Se rebeló contra Dios, ¿Los ven? ¿sí? Satanás.
el diablo, ¿sí? Se rebeló e hizo que nuestros primeros padres, Adán y Eva, se rebelaran contra Dios. De una manera muy sutil, no es cierto, ¿sí? Entonces, es esta tendencia a la rebeldía, pues ahí está, ¿sí? Quiere el enemigo que seamos rebeldes. El enemigo quiere que caigamos en esta trampa de rebelarnos, ¿sí? De que a lo mejor algo que yo estoy viendo y que está mal, a lo mejor puedo, sí, hablar directamente y dar mi postura, mi opinión, mis propuestas, ¿verdad? Pero hay una forma adecuada para llegar a una solución. Pero no es la rebeldía, no es la manifestación de la rebeldía, el ir en contra y armar división, ¿sí? Porque la rebeldía lleva a la división. Cuidado, cuidado, ¿sí? La rebelión, ¿sí? Porque acuérdense, no solamente se rebeló Lucifer, dice que arrastró, dice en Apocalipsis, arrastró la tercera parte de los ángeles que estaban al servicio de Dios, ¿sí? Entonces fue una rebelión, porque la rebeldía eso ocasiona. Te llevas entre las patas a personas, a líderes, ¿sí? Y ahí viene la división. Y eso es un fruto. Puedes darte cuenta cuál es el fruto de esto, ¿sí? Entonces, ¿cuál es cuál sería nuestro parámetro, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que descubrir en nosotros cuando nosotros ya estamos actuando de una manera en contra, ¿sí? Y por ejemplo, es, eh, es así, en esta dimensión de mi persona tengo problemas, en esta también, en la escuela, en la casa, en la iglesia, en el grupo, ¿sí? Empiezo a sentir esta oposición, ¿no? Estoy siempre en oposición. Entonces, descubramos, ¿verdad? Ahora, el hombre en sí es social, ¿sí? Dios nos creó así para vivir en sociedad y ser sociales, o sea, la socialización, ¿sí? Es propia del ser humano. Los, los animalitos, los animales, por ejemplo, los caballos, ¿sí? Las vacas, los elefantes, ¿no? Viven en manadas, viven en parvadas los pájaros, ¿sí? Pero ellos no socializan, ¿sí? Se agrupan, pero no socializan. Nosotros socializamos, ¿sí? Y por eso socializar implica amoldarse a las costumbres, tradiciones, ritos, reglas de conducta, ¿sí? Propias de la cultura, propias del lugar donde yo he nacido, ¿sí? Tengo que amoldarme, ¿sí? Y si voy a otro lado, adaptarme, ¿sí? Adaptarme. Y este es un proceso fuerte, ¿no? De adaptación, pero es necesario, no es algo malo, ¿sí? Y no se está cancelando mi individualidad, ¿sí? Yo sigo siendo la misma, yo sigo siendo, ¿sí? Así, esta persona que Dios creó, no se cancela mi individualidad y no van a sobrepasar
no me van a quitar nada, ¿sí? Porque yo me estoy adaptando o amoldando. Entonces, la individualidad confluye en este tejido social, ¿sí? Somos un montón de individualidades, por así decirlo, ¿sí? Todos vamos entretejiendo esta sociedad con nuestra forma de ser, con nuestra propia personalidad, ¿sí? ¿Para qué? Para que sea un espacio, un mejor espacio para vivir, ¿sí? Que sea un mejor lugar donde haya orden, donde haya paz, donde haya armonía, donde hay seguridad, ¿sí? Donde hay bienestar. Tal vez en cada cultura, cada sociedad hay algo muy bueno, pero también va a haber algo no tan bueno, ¿sí? Y hay que aprender de todas estas culturas, lo bueno, ¿sí? Por ejemplo, yo leía que las mamás japonesas se ponen a su hijo acá atrás y andan con él a todo lo que hagan, ¿sí? Y a los papás les dejan un tiempo considerado, a los papás varones, o sea, después de que nace el pequeño, el bebé, el papá está en casa cuidando también al bebé, no se separa y le da permiso en su trabajo. Entonces, eso a mí me sorprendió mucho porque dije, mira cómo consideran este momento tan importante del ser humano que están involucrando al papá. Cosa contraria aquí en México, todavía apenas el hombre ni en cuenta y ni no se puede acercar porque tiene que seguir trabajando, ¿no? Muy apenas a la mamá le dan chance de dar a luz, ¿verdad? Pero es costumbres diferentes también y que tenemos que aprender de otros lugares. Pero también las cosas no buenas, no tan buenas, hay que también rechazarlas, ¿sí? Porque vamos a encontrar antivalores, ¿sí? Todo aquello que va en contra de los valores cristianos incluso. Y hoy en día hemos visto cómo estos mismos antivalores se han querido poner, ¿sí? Y estar en contra de la vida, de la dignidad de la persona. Entonces, no podemos aceptar eso. Uh-huh. Ante eso, no podemos aceptarlo. Entonces, no hay sociedad perfecta, pero cada sociedad tiene que también descubrir que hay cosas negativas no tan buenas, ¿sí? Que no ayudan, que no ayudan. Incluso a estos antivalores no nos debemos de amoldar, nada más porque digan que ya el aborto está permitido hasta tal semana de gestación, no podemos aceptarlo, no debemos aceptarlo, ¿sí? Entonces, hay cosas que no podemos amoldarnos, ¿sí? Llama la atención la agresividad de ciertos grupos, ¿sí? Como les mencionaba, que las feministas radicales, incluso los de LGTB, que también está muy agresivo su movimiento y su grupo y su ideología sobre todo, ¿verdad? Que estamos viendo actualmente. Esto se ve en todos nuestros países. Y han surgido y sobre todo se alzan contra los valores cristianos, ¿sí? Con tanta agresividad. Ajá. Y aquí hago un paréntesis. Miren, estamos atravesando momentos muy difíciles y que precisamente por eso el Señor me inspiró a hacer esto, porque es como un prepararnos no para la Pascua que vamos a celebrar en menos de
40 días, ¿sí? Es un prepararnos para la Pascua que nos permita el Señor vivir. No sabemos en qué momento, a qué hora, ¿sí? La Pascua es decir, paso, ¿sí? El paso de... Ahorita estamos tranquilos, a lo mejor ahorita no hay guerra en nuestro alrededor, no hay persecución, pero no estamos exentos, porque hay realidades que nos sobrepasan, ¿sí? Llámense humanas, llámense espirituales, pero se confabulan ambas en contra de los cristianos. Entonces, preparémonos, ¿sí? Porque la persecución puede estar a la puerta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a responder ante esto si no nos estamos preparando? ¿Sí? Y es pensar en un martirio, ¿sí? Como los cristeros aquí en México, que defendieron, ¿sí? Con su vida a Jesucristo Rey. Esto mismo que les pidió Dios en su tiempo a estos hermanos nuestros cristeros, esto nos lo puede pedir a nosotros. Entonces, preparemos el corazón, ¿sí? Entonces, hay grupos que en nombre del laicismo, que según esto la escuela tiene que ser laica y que el gobierno tiene que ser laico, en lugar de realmente vivir esto del laicismo, están poniendo el énfasis en cero Dios, cero Dios, cero nombre de Dios. Entonces, está muy declarado ahí a veces la estar en contra de la sana doctrina católica, ¿no? Que priva de valores legítimos, ¿sí? No tan solo no se habla ya de Dios, sino que los valores que imperan no son valores cristianos, son antivalores. Y ya no puedes hablar, decir algo en contra de eso porque te puede meter a la cárcel, ¿no? Entonces, pretenden instaurar una cultura amoral, ¿sí? Sin moral, sin valores morales. Entonces, el antídoto, vamos a ver el antídoto contra esta rebeldía, que acuérdense que el rebelde es sin causa, excéntrico, original, que es Contreras, ¿sí? Este rebelde, ¿sí? Tiene su remedio. El antídoto es la autenticidad. Ser auténticos, ser auténticos. Y es actuar por convicción personal. Eso es autenticidad. Actuar por convicción personal y no por la presión social. No por presión social. ¿Cuánto necesitamos de esto en la sociedad? La rebeldía es una postura inauténtica, porque actúa en función del comportamiento de los demás. Yo les decía, depende de lo que digan los demás para él dar su contra. Entonces, una persona auténtica no tiene miedo a amoldarse al grupo en el que se encuentra, ¿sí? Pero cuando su convicción o su gusto personal está en la misma línea o se opone, ¿sí?
solo cuando la actuación del grupo va en contra de sus principios y valores. Se amolda cuando va de acuerdo a su afinidad, ¿sí? A lo que él piensa, cree y está de acuerdo. Pero si hay algo en el grupo que no está bien de acuerdo a los principios y valores, entonces se opone, ¿sí? No es rebelde, es que vive la autenticidad. Y en esto podemos encontrar nuevamente a Jesús como nuestro ejemplo, como nuestro modelo. Porque Jesús, Hijo de Dios, vino y se amoldó a nuestra condición humana. Vino a tomar condición humana, dice Filipenses 2. Vino a hacerse uno como nosotros, menos en el pecado. Vino a morar en una familia con una cultura, la cultura judía, aprendió un idioma, las costumbres de su cultura y de su pueblo judío, las costumbres, tradiciones, ritos, ¿sí? Entonces, Jesús nos enseña eso. ¿Dónde vivía Jesús? ¿Dónde estaba? Se amoldó a esa cultura, ¿sí? Durante mucho tiempo él pasó desapercibido. ¿Cuántos años? ¿Verdad? 30 años. Duró ahí en el anonimato. Lo conocían, es el hijo del carpintero, ¿sí? Es el hijo de José, el hijo de María, hasta que llegó ya la manifestación de su misión y la novedad de su mensaje, ¿sí? Él viene a ser la persona auténtica, ¿sí? No se dejó llevar por la presión social. Y lo vemos cuando es juzgado ante el Sanedrín, cuando es juzgado y llevado ante Poncio Pilato, y cuando es llevado con Herodes, ahí él no contestó. Entonces, Jesús, de hecho, se amoldó a nosotros. La persona auténtica, entonces, es una persona sencilla. ¿Sí? Vimos la sencillez, ¿sí? Pasa desapercibida, no quiere llamar la atención, por eso huye de las excentricidades, de todo lo excéntrico. Y en realidad, cuando se vive esta realidad de excentricidad, cuando quiere uno llamar la atención, es porque hay baja estima, ¿sí? También es algo que necesita llamar la atención porque se siente sin valor, ¿sí? Necesita algo para sentirse bien, sentirse que vale, sentirse que es alguien en la sociedad, ¿no? Entonces, huye de la excentricidad y lo que pueda singularizarlo, ¿sí? Prefiere unir, prefiere contribuir a la unión del grupo, a la unidad del grupo, ¿sí? Antes que dividirlo, antes que su división. Es alguien que se pone la camiseta y dice, vamos, ¿sí? Y esto no le acompleja, no se siente menos. Es decir, forma parte de un grupo y de este grupo se siente orgulloso, ¿verdad? Es flexible porque se adapta fácilmente a a las personas de cualquier tiempo, de cualquier circunstancia, por eso, de cualquier época. Por eso convivir con ese tipo de personas es un deleite. La respuesta a la opinión del otro, ¿sí? Ya veíamos que el rebelde siempre contradice.
El rebelde siempre va a estar en contra. Entonces, la respuesta de este auténtico siempre va a decir, tienes razón, sí es cierto, tienes razón, pero yo también puedo dar mi opinión, ¿sí? Y da su opinión libremente, sin querer imponer, sin violencia, como veíamos, ¿sí? Porque él también es libre de expresar su opinión. No teme expresar sus puntos de vista, aunque pueden ser también incluso diferentes. Expone y propone con sencillez sus opiniones. Por eso ahí les decía que hay la manera de hablar y de exponer mi punto. O sea, no estoy de acuerdo en esto, ¿sí? Pienso esto, sugiero esto, ¿sí? Pero no llegar con violencia, agresividad, haciendo cosas al margen de lo correcto, de lo sano, ¿sí? Como por ejemplo cuando ya hay una revuelca, ¿sí? Y están en contra del sistema y hacen cosas fuera del orden, ¿sí? Cuando se puede llegar primero a dialogar, a exponer, ¿sí? Por eso el auténtico expone y propone con sencillez sus opiniones cuando considera que son justificados, ¿sí? Sin violencia, sin agresividad. Esto es fruto del Espíritu Santo, ¿sí? La paz, la paz. Y dice la bienaventuranza, dichosos los que buscan la paz, ¿sí? Ahora, no como la ven los hippies, peace and love, amor y paz. No, esa no es fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Que buscan la no violencia. Entonces, donde hay autenticidad, hay buena comunicación. La autenticidad exige madurez. Entonces, si no somos maduros, difícilmente vamos a llegar a este punto de la autenticidad. Ser maduros, ¿qué es esto? Capaz de aceptar mi yo, así como soy. Por eso es sana estima, ¿sí? Capaz de aceptar que así es como es, ¿verdad? Así vivo yo, así viven los demás y vivimos en un contexto social, ¿sí? Que nos toca asumir una responsabilidad, un papel que construya a la sociedad, tiene que ver con la sociedad, esta actitud tiene que ver con los demás. Ajá. Por eso el factor importante es de unidad, ¿sí? He visto un montón de grupos en la iglesia, movimientos que se destruyen gracias a los rebeldes. Porque habiendo una persona rebelde, el que se rebeló contra Dios, lo usa fácilmente para dividir. ¿Sí o no? Fácilmente encuentra materia y empieza hasta que arma ya una división, primero de palabra, haciendo comentarios, haciendo sus reuniones aparte, hasta que ya el grupo se termina destruyendo, ¿sí? Destruyendo. He visto muchos. Ajá. Precisamente porque el rebelde rompe la armonía, rompe la unidad, ¿sí? El rebelde es orgulloso, dijimos, ajá, y Jesús es plena humildad, ¿sí? Entonces, pidámosle al Señor que nos libre de verdad de esta rebeldía. Si la tenemos, pues pedirle al Señor su gracia que
que nos dé la capacidad primero de reconocerla y después de trabajar en esta actitud que es la autenticidad. Señor Jesús, tú conoces nuestro interior, tú que te has venido a hacer uno como nosotros, te pedimos, Señor, que vengas a tocar nuestro interior y vengas a sanar nuestras voluntades rebeldes. Ven a poner tu mano poderosa en nuestro interior, en nuestra voluntad, para que toda rebeldía que viene del maligno, Señor, tú la destruyas con tu poder, con tu gracia. Ven, Señor, actúa con poder en nuestras vidas, haznos humildes, sencillos, como tú. Haznos auténticos, queremos conocernos a nosotros mismos para ser auténticos. No tener miedo, Señor, a ser libres, a ser auténticos. Yo los invito, hermanos, a que reconozcamos y le pidamos perdón al Señor por toda rebeldía que hay en nuestro corazón, por todas las veces en que hemos sido instrumentos de división en nuestra casa, en el trabajo, en la iglesia, en los grupos de la iglesia. Pidámosle perdón al Señor porque nos hemos dejado guiar por el enemigo, por el que se rebeló contra Dios. Renunciemos en estos momentos y digamos, Señor Jesús, yo en este momento renuncio a Satanás, al pecado, al mundo y sus seducciones. Renuncio a toda rebeldía que haya en mi interior, que se haya guardado de forma inconsciente. Renuncio a todo espíritu de rebeldía que me esté sugiriendo y que esté propiciando división en mi alrededor. Señor Jesús, yo renuncio conscientemente a toda rebeldía y te pido que me des la gracia de vivir en autenticidad y en obediencia a ti, en humildad y sencillez. Quiero ser como tú, Jesús. Hazme dócil, hazme humilde, Señor. Quita toda rebeldía de mi interior. Entreguémonos a Jesús, entreguémosle nuestra vida, nuestros deseos de cambiar, de ser diferentes, nuestros deseos incluso de hacer algo por la sociedad, nuestro deseo de que haya un mundo mejor. Entreguémosle eso al Señor para que Él venga a tomarnos como verdaderos instrumentos de paz, de bien, de unidad, que seamos testigos
que demos testimonio en medio de la sociedad. De la cultura que nos ha tocado vivir. Y defendamos estos valores cristianos para glorificar a Dios y para salvación nuestra. Virgen María, nos acogemos a ti. Sabemos que no es fácil establecer el reino de Dios en este mundo en que nos ha tocado vivir, pero pedimos tu intercesión para que podamos levantar en alto el nombre de Dios en el lugar donde nos encontramos, sin miedo, siendo auténticos. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Sellamos nuestras vidas, todo lo que somos y tenemos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermanos. Buenas noches. Buenas noches. Descansen. Dios les bendiga.